Vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a continuar en nuestro capítulo número 8 y hagamos lectura, hermanos, de los versículos 30 al 36. Versículos 30 al 36. Dice la palabra de nuestro bendito Dios: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo de predicación, la cual hoy ponemos delante de tus manos, rogándote que tengas misericordia de nosotros, que hagas de nuestro corazón, Señor, un terreno fértil en el cual tu palabra sea sembrada, que hoy, amado Señor, podamos abrazar la verdad, creer la verdad, atesorarla en lo más profundo de nuestro ser. Y como lo dice tu palabra, que al conocer tu verdad podemos gozar de la libertad. Así es que te rogamos, Padre bendito, que tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí presentes, que bendigas la predicación de hoy, que permitas que tu siervo, Señor, hable conforme a tu verdad, que no diga algo que sea en contra de la Biblia, por el contrario, que la ponga por alto, que la enaltezca, que la honre, que sea para edificación de los hermanos. Te lo pedimos, Padre bendito, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí podemos tomar asiento, hermanos. Hoy continuamos con nuestro viaje por el Evangelio de Juan, un evangelio muy diciente, un evangelio que vez tras vez, si usted se ha dado cuenta, lo que hace es resaltar la hermosura de Jesucristo. El evangelio de Juan no es otra cosa que la redundancia de conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero hoy llegamos a un tema en particular y quiero hacer la introducción con las siguientes palabras. Piense usted, hablar de grilletes, hablar de cadenas, hablar de látigos, hablar de opresión y demás elementos, hermanos, yo creo que esto nos lleva a pensar en una condición que muchos seres humanos han tenido que experimentar. Bueno, cuando hablo de cadenas, no es la cadena que usted tiene el dijecito, no, de esas no. De esas que están oxidadas, de esas que están corroídas, de esas que son gruesas, que pesan y que atan los cuellos de los hombres, los brazos, las manos, las muñecas de los seres humanos. Yo creo que esa es una de las condiciones que muchas personas hoy en día se encuentran. Se trata de la tragedia de la esclavitud. La esclavitud. Hermanos, y digo que se trata de una tragedia porque sencillamente es el revés de lo que es ser verdaderamente un ser humano. Es el revés. Lo natural y conforme al mandato divino es que los seres humanos someten ¿a quién? A las criaturas. Ese fue el mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva, que sometan a la creación. Y es allí donde los animales son domesticados con un propósito, con el propósito de que ellos le sirvan al hombre en sus labores. Y esos animales, óigame bien, aunque con el tiempo llegan a alcanzar cierto grado de docilidad, aún así necesitan ser sometidos por la voluntad humana. Viene un yugo, viene un lazo, viene un, ¿cómo se llama eso? Un rejo,
Todo eso es necesario para que el hombre doblegue a ese animal. Eso es lo natural, hermanos. Eso es lo natural. Pero cuando un ser humano es sujeto al sometimiento de su voluntad, a la voluntad de otro, bajo las opresiones de la fuerza y la humillación destructiva, donde se le obliga a cosas que la buena conciencia no les dejaría hacer, cualquiera en una situación así clamaría por libertad, por libertad. Y esto me recuerda que en tiempos de la esclavitud en los Estados Unidos, donde los seres humanos, por la tonalidad de su piel, eran tratados como menos que un ser humano, y en algunos casos eran tratados como menos que un animal, en ese tiempo se promulgó la ley de la emancipación. No sé si ustedes han escuchado eso en la historia. La ley de la emancipación, o más exactamente, la proclamación de emancipación. Hermanos, se trató de un documento que fue emitido por Abraham Lincoln, donde se declaraban estas palabras, y yo creo que lo encierra todo. Abro comillas. Todas las personas detenidas como esclavos dentro de los estados rebeldes son y en adelante serán libres, libres. Esto es una proclama, esta fue una ley que se entregó al pueblo para darle libertad a los que estaban en cadenas. Pero una pregunta, ¿qué sería de aquellos esclavos que nunca escucharon esa ley? Porque sucedió, se dio la ley, pero muchos no les llegó, no la escucharon, o precisamente por la esclavitud en la cual tenía, nunca les llegó ese conocimiento. Pues hermanos, ¿qué pasaría con ellos? Nada. No pasaría absolutamente nada. Ellos continuarían siendo registrados a su cruda realidad. ¿Expuestos a qué? A la esclavitud, a los duros tratos, al trabajo forzado, obligados a hacer la voluntad de otro. Esclavizados. ¿Y qué si yo les dijera que esta es la realidad de muchos? Hoy en día. No solamente de los que están allí afuera, sino de los que están aquí presentes. ¿Usted pudiera pensar que entre nosotros pudieran haber esclavos? Seguramente en su pensamiento ya estará respondiendo, allá en el silencio. Pero ¿cómo se atreve este hombre a llamarnos esclavos? Además, ¿esclavos como de quién? Yo soy libre. Somos libres para hacer lo que nos parece. Puede que ese haya sido el pensamiento que hay en medio de nosotros. Hermanos, y hoy nos vamos a enfrentar precisamente a estas preguntas sin hacer acepción de personas, puesto que aún los que profesamos creer en Cristo, seremos confrontados en mostrar las marcas que acompañan a los que son de la fe. Y si el resultado es que no tenemos esas marcas, aún podemos escuchar la voz de Cristo cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, no hay pierde. Sí o sí, el Evangelio está presente, el Evangelio que libera. Así es que el pasaje de hoy, amados hermanos, que acabamos de leer, será, piénselo así, como un ancla. Bueno, es mejor la figura del plomo entre los zapatos. Ese texto que acabamos de leer será plomo en nuestros zapatos. ¿Por qué? Porque nos va a poner los pies en la tierra. ¿Para qué? Para que veamos la realidad de lo que somos y no estar divagando en un autoengaño. ¿No le ha pasado que muchas veces creemos ser algo que no somos? Hay veces lo hacemos con una mala intención, de querer presentar una fachada que no es. Pero hay veces nos creemos el cuento
y nosotros mismos nos engañamos. Y el pasaje de hoy lo que va es a quitar ese velo y mostrar la realidad de lo que somos realmente. Y lo primero que quiero resaltar de las palabras que dijo el Señor es que la fe verdadera tiene una marca indiscutible, indiscutible. Claro, este pasaje, aunque nos habla de una evidencia, no significa que sea la única. La Biblia habla de muchas evidencias que el cristiano tiene o que la fe verdadera tiene. Pero hoy en particular el Señor se va a centrar en una de esas marcas. Y ese es el cuestionamiento y el ejercicio que debemos hacer el día de hoy. Esa marca la tenemos si nosotros decimos tener una fe verdadera. ¿Y cuál es esa marca? La marca de vivir en la palabra de Cristo. ¿Cómo les suena? Vivir en la palabra de Cristo. Esa es una marca de la fe genuina. Esa es una marca de la salvación. Mire lo que dice el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire, prácticamente lo que el Señor está proponiendo es un reto. Un reto. ¿Por qué? Porque Él se está dirigiendo a estas personas según el verso 30. Por eso es que hicimos la lectura desde el versículo 30. Porque recuerde usted que en el pasaje de la semana pasada, así es como cerraba el texto. Donde a pesar de ese evangelio que tenía una apariencia de dureza, que mostraba la pecaminosidad y bueno, que mostraba el estado en el cual iban a llegar algunos de morir en sus pecados, el texto terminaba diciendo que muchos de los que estaban allí presentes creyeron. Y ahora, este texto que hoy tenemos por delante, el Señor se dirige a estos que creyeron. Jesús se está dirigiendo a esos que dijeron creer en Él. Pero el asunto está en un reto que pone el Señor. Y ese reto a manera de pregunta: ¿se trata de una fe genuina? Dicen creer en mí, pero verdaderamente su fe es verdadera. ¿Por qué dudarlo? ¿Por qué debiéramos dudar de aquellas palabras de una persona, un ser humano que diga creo en Jesucristo? ¿Por qué dudarlo? Bueno, recordemos cómo en esa primera fiesta de la Pascua que nos presenta el Evangelio de Juan, vemos que nuestro Señor Jesucristo sube a Jerusalén, hace milagros, hace señales y dice la Escritura que muchos creyeron en Él por causa de sus milagros. Pero Juan capítulo 2, verso 24 nos registra las palabras del Señor ante esa aparente credulidad que se estaba presentando en medio de Jerusalén. Juan 2:24, allí nos dice: pero Jesús mismo, no se fiaba de ellos. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Quiere decir que por más que una persona manifieste creer en Jesús, no necesariamente su fe es verdadera. No necesariamente. Puede profesarlo, puede decirlo, recitarlo, pero no necesariamente es verdad. Y si nosotros volvemos a nuestro pasaje de hoy, al versículo 31, el Señor les dice a esos judíos que si en verdad han creído, deben probar que su fe es verdadera. Y ese es el reto, hermanos, para nosotros también. Y es aquí donde cabemos todos los que decimos haber creído en Jesús. Y si nosotros, mire, usualmente un texto como esto se utiliza para evangelizar, para el incrédulo. Pero esto cala muy bien para los que ya decimos haber creído. Porque necesitamos ser evaluados. Nuestra fe debe ser pasada por el fuego, debe ser probada, debe ser demostrada si realmente, si es una fe
auténtica. ¿Cuál es la prueba reina que se pide o se demanda de nuestra fe para que ésta sea verdadera? Pues está en las palabras del Señor cuando dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Allí está. Y aquí tenemos en esa expresión dos elementos probatorios, llamémoslos así, dos elementos probatorios, y son dos elementos que van de la mano, no se pueden separar y jamás se van a soltar. ¿Cuál es el primero de ellos? Bueno, el que dice, permaneceréis en mi palabra. Permanecer en la palabra de Cristo. ¿Qué es eso? Mire, la palabra permanecer puede ser traducida como morar, como perseverar, como retener e incluso puede ser traducida como vivir. Pongo un ejemplo. Es como cuando se habita una casa, donde se va a construir un hogar. No se trata de un lugar de paso. No se trata de un lugar que hoy estoy y mañana lo dejo, sin importar qué es lo que sucedió allí. No, se trata de un lugar permanente. Se trata de algo que se convierte incluso en la propiedad de uno. Y con ello, todo lo que implica el cuidado de ese lugar y la administración de eso que digo poseer. ¿Por qué? Porque es allí donde viviremos y disfrutaremos todas nuestras experiencias en el hogar. Y ese hogar lo vamos a desarrollar en esa casa. Ese es mi ejemplo. Así es que, amados hermanos, la evidencia de una fe verdadera tiene que ver, sí, con vivir la palabra de Cristo. Eso es vivir la palabra de Cristo. Esto significa que se trata de una continua obediencia a lo que el Señor ha mandado. Continuidad, permanecer, vivir, respirar la palabra de Dios. Eso es permanecer y esa es la marca de una verdadera fe. En una sola frase, es un compromiso solemne a sus doctrinas. Un compromiso solemne a sus doctrinas. ¿Esto qué implica, hermanos? Esto implica que la palabra de Dios no es solamente cuando esta viene a nuestra mente y queda allí, como un dato más, un dato histórico. No, sino tiene que ver es cuando, sí, de la razón, cuando pasa de la razón y baja al corazón. Pero no solamente queda en el corazón también, porque aunque es bueno, aún todavía queda más por hacer. ¿Qué implica? Que baja el corazón y que ahora es llevado a la acción. Eso es permanecer en mi palabra, obrar la palabra de Dios, ponerla en acción. Y esto trae otra implicación. Se trata de un deleite. Permanecer en la palabra de Dios implica un deleite, un gozo. No es de esa carga pesada de me toca, tengo, porque de lo contrario, consecuencia aquí, consecuencia allá. Claro, no obrar la palabra de Dios trae consecuencias, pero el que permanece en la palabra o en las palabras de Cristo se deleita en su palabra, se goza y será un gozo constante en la vida del creyente. Por eso se trata de un asunto de permanencia. Piénselo de una manera negativa. Usted no va a permanecer en un lugar que a usted no le gusta, ¿cierto? Cuando usted está incomodado y que, ay, no, esa silla, en la misma silla blanca incómoda. Quiero la silla del pastor. Bueno, cójala. Sí, cójala, se la regalo. ¿Sí? No. Entonces, cuando uno está aburrido con algo, pues no lo ama. Sencillamente no lo ama. Y lo natural
en una situación como tal es de bajar el ánimo, de no hacerlo con el ánimo debido, de ser desobediente, de dejar a un lado las obligaciones. Pero el que verdaderamente confía en Jesús, ama a Jesús y ama sus mandamientos y quiere estar en su palabra, permanece continuamente guardando la palabra de Dios, lo ama. Mire, y David dejó escrito muchos salmos en los cuales él manifestaba ese deleite por Dios. Él decía, prefiero que prefiero eso, estar muy cerca de ti, que estar 1000 años alejado, ¿cierto? Piensa en Josué, el segundo de Moisés, allí su discípulo, por llamarlo de esa manera. Él amaba las cosas del Señor, de tal manera que él llegaba a las puertas del tabernáculo, porque de ahí para allá no tenía acceso. Pero él lo que estaba expresando es que él deseaba estar donde el Señor está. David también lo decía, tu palabra es dulce como la miel. ¿Por qué? Porque encuentra deleite en su palabra. Y eso es lo que nos está llamando el Señor, a vivir su palabra, a deleitarnos en ella, a permanecer en ella. Pero ese es el primer elemento probatorio. Y el segundo va de la mano. ¿Cuál es? Ser discípulo. Discípulo. Y este es un aspecto que ya lo hemos tratado muchas veces, pero es necesario recordarlo, que un discípulo es ¿qué? Un seguidor. Un discípulo es un seguidor. Es quien va detrás de su maestro. Si el maestro se mueve, allá va su discípulo. Si el maestro ordena, el discípulo obedece. Claro, es un aprendiz. Está aprendiendo. El discípulo es aquel que está dispuesto a seguir a su maestro y ser enseñado en su doctrina. ¿Se imagina? ¿Será que es congruente o tiene lógica alguien llamarse maestro y no seguir a su maestro? No tiene sentido, ¿verdad? Se llama maestro, se llama seguidor, pero no sigue. ¿Sí? No quiere ser enseñado, no quiere guardar la enseñanza, no quiere seguir la doctrina. Pues sencillamente no es discípulo. Y esa es una de las marcas. Estos son los dos elementos probatorios de tener una fe genuina, de estar en su palabra, permanecer en su palabra y ser discípulo. Claro, parecieran dos conceptos sinónimos, ¿verdad? Cuando una persona es un verdadero discípulo, pues vivirá en hacer la voluntad de Dios. Pero tienen sus distinciones, porque también hubo quienes llegaron a seguir a Cristo con otras pretensiones. Y la Biblia, nosotros pasamos por un texto como tal, después de la alimentación cuando el Señor multiplica los panes y los peces, muchos le siguieron, pero después le dieron la espalda, porque dijeron, palabra dura es esta, ¿quién la podrá soportar? Y dieron la espalda y se volvieron a lo suyo. Entonces, aunque parecieran sinónimos, sí hay diferencia, porque incluso pueden haber discípulos que no sean verdaderos. Pero en sí, la prueba está en permanecer en la palabra de Cristo. Ahora bien, aquel que es un verdadero discípulo, sí, vivirá en hacer la voluntad de Dios y por tanto el resultado continuo, ¿cuál va a ser? El de estar esforzándose en conocer por medio de la revelación de la palabra y por medio de la revelación de Jesucristo, se va a esforzar en conocer a su Dios. Por eso es que nosotros nos esforzamos en estudiar la Biblia. No porque no tengamos nada que hacer. ¿Con qué rellenamos? No se trata de rellenar el tiempo.
Se trata es de amar a Dios y desear amarlo conforme como Él quiere. Por eso estudiamos su palabra y dedicamos tiempo para hacerlo. Y aunque claro, todavía nosotros como cristianos no somos perfectos, o levante la mano el perfecto. Quieto, Eric. No lo levante. Ya hemos hablado de eso. Hoy no. Más adelante. Hermanos, no somos perfectos. ¿Por qué? Porque todavía hay una mancha de pecado, hay un remanente en medio de nosotros donde nuestra obediencia no es perfecta. ¿O sí? No, no somos, nuestra obediencia a la palabra de Dios no es perfecta. Pero aún así, hermanos, aún así, nuestro espíritu regenerado amará hacer la voluntad de Dios. Pablo lidió con eso. ¿Cómo no vamos a lidiar nosotros también? Mi espíritu desea hacer lo bueno, pero hago lo malo. Eso decía Pablo, ¿sí? Pero lo deseo lo bueno, amo tu palabra. Esa debe ser la condición del verdadero discípulo, de aquel que profesa una fe genuina. Peco, Señor, pero sé que tu palabra es buena, que tu ley es buena, es santa. El que verdaderamente ha creído en Jesucristo, además de confiar en sus promesas de salvación, creerá en cada palabra que le inste a vivir en este mundo conforme a la voluntad de su Salvador. Y esto es una distinción también que es necesaria hacerla. ¿Por qué? Porque muchos levantan la mano y creen en Jesucristo, pero sencillamente por sus propuestas, por sus promesas, por sus bendiciones. Pero eso es recibir a un Cristo a medias. Esto es recibir al Salvador. Pero es que nosotros no solamente recibimos al Salvador, lo recibimos también como Señor. ¿Esto qué implica? Que Él es Rey, que Él manda, que Él gobierna. Y a ese sometimiento el verdadero Hijo se va a rendir allí. Pero si solo vamos es por las promesas, y ya cuando empieza el Señor a demandar, hasta aquí llegamos, Señor, esto ya es como muy pesado, muy denso para mí. Entonces, no, hermanos. La verdadera fe que descansa en Jesucristo, confía en Él como Señor y Salvador. Esto tiene una consecuencia directa en la persona que verdaderamente es un creyente de Jesucristo. ¿Cuál? Y es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es una consecuencia de la fe verdadera, que conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Mire, así es que además de vivir en la palabra de Cristo y de ser un verdadero discípulo, el verdadero creyente tiene un conocimiento que es liberador. Y allí es donde casi siempre como creyentes tropezamos. Pareciera que tenemos vidas de esclavos, sencillamente. Y no nos damos cuenta que tenemos un conocimiento que es liberador. Mire, desde el momento en el cual una persona confía en Jesucristo, es decir, cree en Él, ese ser humano experimenta libertad. Desde ese momento, desde que confiesa que Jesucristo es su Salvador, desde ese momento experimenta la libertad. Así es que la primera, y digo yo, máxima proclamación de emancipación se llama el Evangelio. Porque el Evangelio libera, ¿verdad? Pues es a través del mensaje de salvación, es a través del Evangelio que nosotros conocemos. Óigase bien, por el Evangelio conocemos ¿qué? Que Cristo es Redentor. Por eso, hermanos, la revelación especial es tan importante, porque ni la creación, que es espectacular, que es la revelación general de Dios, no nos habla de redención, no nos muestra a un Redentor, ni siquiera nuestras conciencias. Nuestras conciencias no nos llevan a los pies de Cristo, nuestras conciencias no nos hablan de su redención. El Evangelio sí,
porque el Evangelio nos da conocimiento. Por eso es que se trata también de un asunto que pasa por acá, por la cabeza, y que debemos entenderlo. Pero lo bonito de todo esto es que el Evangelio es sencillo, que hasta un niño lo puede entender. Hasta un niño puede alcanzar la salvación, si Dios lo permite. ¿Qué ofrece el Evangelio? Conocimiento de Cristo. Nos presenta a Jesucristo, nos lo muestra como un redentor, como el redentor. ¿Y si sabe qué es redentor? Tiene que ver con redención. Y cuando nosotros hablamos de redención, estamos hablando de pagar un precio para ser libre. Él es nuestro libertador. Él es nuestro libertador. Y el Evangelio nos dice que Cristo vino a este mundo para redimir a los hombres, para redimir a un pueblo, pagando el precio con el cual somos rescatados de la condenación eterna. Verdaderamente es una proclama, una ley de emancipación. Ahora, se trata de un conocimiento que nos llegó por la voluntad de Dios por medio de sus siervos. ¿Quiénes? Hermanos, otros creyentes, otros cristianos que creyeron antes de nosotros, que ellos, oígase bien, siendo obedientes a la verdad, permaneciendo en la palabra, fueron a sembrar la simiente preciosa. ¿Sí? Ellos proclamaron el Evangelio para que hoy nosotros podamos decir que lo que allí se ofrecía en el Evangelio era la salvación de nuestras almas. Así es que esto fue posible por el sacrificio del Hijo de Dios. Así es que el Evangelio es importantísimo, hermanos. Y todo cobra forma, porque el Evangelio nos presenta conocimiento. Conocemos a Jesucristo. Pero hermanos, bueno, y entiéndalo, ese conocimiento nos hizo salvos. Error. El conocimiento no nos hace salvos. ¿Quién salva? Cristo. Cristo, que el conocimiento es el medio que alcanzamos a ver la hermosura de Jesucristo, quien verdaderamente salva. El conocimiento nos salva, porque muchos conocen, muchos doctores de la ley, muchos doctores en teología, y muchos de ellos no creen aún. Así es que el conocimiento no es el que salva, es Jesucristo. Pero el conocimiento nos lleva a Cristo, ¿sí? El conocimiento, óigase bien, aunque nos lleva a los pies de Cristo, quien nos liberta, nos libera, nos redime, ese conocimiento no queda allí menguado. ¿Me explico? No nos lleva solamente a ser salvos y ya. Es como si llegásemos a pensar que eso era el plan divino. Listo, recibe a Cristo, acéptalo como tu Señor y Salvador y listo, se acabó. No, de allí en adelante siguen otras batallas, otras luchas, otras lidias de las cuales necesitamos ser ¿qué? Liberados. Liberados. Y fíjese que dentro de la palabra de Cristo está en que seamos parte del cuerpo de su iglesia. Así lo dice la Escritura. Que cuando hemos creído, su Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Jesucristo, ¿cierto? Cuya representación visible son las distintas iglesias locales, en las cuales nosotros somos instruidos domingo a domingo. ¿Para qué? Para que este conocimiento redunde en ¿qué? Mayor libertad. En mayor libertad. Hermanos, no quiero decir que el Evangelio que se nos ofreció sea un Evangelio a medias, o que la libertad que se nos dio sea una libertad mediocre. No, en lo absoluto. Pero lo que sí es cierto es que en la vida, cada día nosotros luchamos batallas para
que el Señor nos dé la libertad en esas batallas. ¿Cuáles? Por medio de la palabra de Cristo, nosotros somos liberados de la tentación, ¿cierto? Por medio de la palabra de Cristo, nuestros pensamientos también son liberados del engaño de nuestro corazón. Y también por medio de la palabra de Cristo, todo lo que este mundo caído nos presenta y que busca esclavizarnos, la palabra nos libera. Así es que es urgente que la palabra de Dios esté constantemente en la vida del creyente. Permanecer en su palabra. Así es que la doctrina, amados hermanos, la enseñanza de la Biblia, constantemente lo que va a hacer en medio del creyente es refrescar nuestras fuerzas para mantenernos libres del pecado, libres de prejuicios y libres de las falsas doctrinas. Eso hace la Escritura. Pero si usted quita la Escritura de su vida, usted va a caer en cadenas nuevamente. ¿Sí? No esclavo del pecado como estábamos antes, porque Cristo nos liberó. Pero si vamos a estar esclavizados a lo que yo creo, a lo que me dijeron, a lo que me parece y a mi necio corazón. Y Jeremías fue claro en decir que tengamos cuidado con nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, nos engaña, a tal punto que le puede decir, ay, usted mire a todo lo que trabajó en la semana. Sí, usted merece descansito. Eso, vaya el día domingo allá a Melgar con ese sol tan rico que está haciendo por allá. Y descansa, tranquilo, eso lo van a entender. Y usted se lo merece. Eso lo dice su corazón. Ay, pero una mirada que tiene. Si miro una vez, pues mire otra vez. Eso no tiene nada de malo, ¿sí? Eso sí, cuidado, no va a hacer nada indebido. El corazón del hombre es engañoso. Pero traiga la luz de la Escritura y póngalo delante de su corazón, y de una vez ese corazón se repliega, se avergüenza, cae a tierra, y nosotros venimos avergonzados delante del Señor rogando por perdón. Así es que no huyamos de la doctrina, no huyamos de la luz. Por lo cual, hermanos, nosotros podemos decir que el conocimiento de la verdad del Evangelio, sí, nos hizo libres y nos seguirá libertando en esta vida por medio de la instrucción de las Escrituras. Por eso es importante ser expuestos a la Biblia, leerla, meditarla, cantarla, predicarla, y eso hacemos el día domingo. Claro, no estoy diciendo que solo el día domingo, porque es responsabilidad de nosotros todos los días. ¿O acaso es que entre semana no tenemos batallas? Es allá donde tenemos las batallas. Bueno, también hay veces en medio de las iglesias locales se arman unas batallas, ¿sí? Que toca lidiarlas ¿cómo? Por medio de la Escritura. ¿Para qué? Para ser libertados conforme al conocimiento. Y que nos llegue a suceder como lo dijo el salmista: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Esto lo leo del Salmo 119, versículo 45. Ahora, hagamos una, ¿cómo se llama en música cuando se hace un silencio? Como se llame, hagamos un silencio, pero un silencio que suene. ¿Cómo la ve? ¿Cómo va usted con la evaluación que propone nuestro Señor? ¿Cómo va usted? ¿Va pasando el examen? ¿Está rajado? ¿Verdaderamente usted es libre o es esclavo? Pero mientras lo piensa, veamos qué sucedió con estos judíos. Verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y aquí nos lleva a nuestro segundo punto del sermón. Ya vimos cuáles son las expresiones de la verdadera fe. Y ahora nos lleva este pasaje nos lleva al segundo punto de este sermón. Y tiene que ver
con lo que puede aflorar en el corazón de un hombre. ¿Y qué afloró acá? El orgullo. Y el orgullo, mire, si sostenerse, si vivir en la palabra de Cristo testifica de una fe verdadera, también hay elementos probatorios de tener una fe falsa. Y en este caso es el orgullo. Ante el reto de probar la fe, estos judíos sacaron nuevamente la mejor de sus cartas. ¿Cuál carta es la que saca un judío usualmente? Somos hijos de Abraham. Esa es la carta que se juega un judío. Soy descendiente de Abraham, y allí asientan su confianza. Es decir, no tienen fe en Jesucristo, tienen fe en Abraham. En Abraham. Básicamente con esa respuesta ellos están diciendo que ellos son de un estrato mayor, son de una clase más alta, que no tiene comparación con ninguna persona diferente a ellos, que ellos no están en esclavitud. Son los otros los que están en esclavitud, nosotros no. Y tal era, hermanos, la soberbia en su declaración, que ellos pasaron por alto, yo creo que importantes y amplísimos tiempos de la historia de Israel. Cuando ellos dicen, no somos esclavos de nadie, ¿qué estaban olvidando? Por bajito, 3 episodios. 1, solamente 400 años de esclavitud en Egipto. Solo se les pasó ese pequeño detalle, 400 años, de los cuales el Señor, Dios, se los profetizó a Abraham. A Abraham. Ellos olvidaron también en el tiempo de los jueces. Mire, el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel era constantemente sometido por los filisteos, los moabitas, los amonitas, etcétera, etcétera. Y ahora también olvidaron esos 70 años en donde fueron cautivos por los asirios y los babilonios. Y mayormente se estaban olvidando de su situación actual. Ellos estaban siendo sometidos ¿por quién? Por el Imperio Romano. El Imperio Romano los estaba gobernando. Estaban bajo sumisión al imperio. Aunque, hermanos, sinceramente, no creo que estos eventos los hayan olvidado. Pero para ellos, la gloria de ser un hijo de Abraham opacaba todo lo que hubiera a su alrededor. No importa que estuviéramos en Egipto, no importa Babilonia, no importa, lo que importa es que somos hijos de Abraham. Eso es lo que importa. Ellos estaban conformes. Óigase bien a esto. Ellos estaban conformes y lo suficientemente tranquilos en las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles promesas? 3. Bendición, muy bien. 2, descendencia y tierra. Bendición, descendencia y tierra. Ellos descansaban y decían, eso es lo que nosotros tenemos. Claro, y aunque Israel alcanzó a experimentar el cumplimiento de estas promesas en los reinados de David y Salomón, porque allí es donde se ve la plenitud de cómo Dios, y lo dice la Escritura, he cumplido con mi palabra, he cumplido con mi pacto. Y esto se ve evidente en David y Salomón, en esos reinados. Ellos fueron bendecidos, ellos recibieron la tierra de Canaán como herencia, siendo una pero gran nación, que no había nación que se resistiera a ellos. Y eso mismo los volvió arrogantes. Terrible, ¿no? Cómo las bendiciones pueden llegar a volver arrogante a una persona. Y esto sucedió. Los volvió orgullosos, difíciles, con tal que ellos olvidaron el propósito de todas esas bendiciones. ¿Cuál era el propósito de ellos ser el pueblo de Dios? ¿Para qué los llamó Dios? ¿Para qué los eligió? Para ser luz a las naciones. Para dar testimonio a las naciones. En ti y tus simientes serán benditas todas las naciones. Y entonces los judíos dijeron,
seremos benditas. Bueno, quitémosle la S. Seré bendita yo y nada más que yo. Orgullo. Ahora, en ese tiempo en el cual se escribe este evangelio, los judíos, claro, aún tenían el templo, habitaban en la tierra prometida y practicaban las ceremonias y guardaban las fiestas. Yo pregunto, ¿qué pudiera fallar? Parecía todo perfecto. Ellos, por eso es que decían, somos libres, tenemos todo. Hermanos, y puede ser el mismo caso nuestro. Puede ser el mismo caso nuestro. Nosotros tenemos una religión, tenemos un culto y seguramente nosotros nos salvaguardamos detrás de una profesión de fe. Decimos ser cristianos. Pero, ¿somos verdaderamente libres? ¿Somos verdaderamente libres? Ahora, yo pregunto, ¿cuál es el problema de ser descendiente de Abraham? ¿Hay algún problema allí? ¿Usted le ve el lío? No hay ninguno, ¿cierto? No hay problema. El problema está en tener un exceso de confianza que nos haga perder la mirada de quiénes somos realmente. Y es allí donde aparecen los versos 34 al 37, bueno, al 36, 37 no lo toqué en este sermón, donde se nos da la enseñanza de Cristo acerca de la realidad de lo que es un ser humano. Y este es nuestro tercer punto del sermón. El pecado esclaviza. El pecado esclaviza, pero Cristo libera. Y ahí está lo hermoso de esta porción. Mire, estos últimos versículos traen la respuesta a la pregunta hecha por los judíos. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Y el Señor responde. Y la respuesta del Señor no tiene que ver con cadenas físicas. No tiene que ver con grilletes de hierro, ni con la supremacía de un imperio opresor, cosa que sí estaban buscando los judíos. Recuerden, buscaban a Jesús y lo querían tomar para hacerlo su rey. ¿Para qué? Para levantarse sobre el imperio romano. Pero la respuesta del Señor no tiene nada que ver con eso. Se trata de un enemigo peor. Óigase bien, peor. Mire, hace poquito, ahorita en la mañana me encontré con una mujer allí en la esquina. Me comentaba situación difícil y todo. Y todo lo centraba en necesidades aquí, terrenales. En el dinero, la enfermedad, que la muerte, que lo uno, y ella no contemplaba, como muchos de nosotros quizás nos pasa, no contemplamos que hay un problema más serio, que hay un problema mayor, y es el problema de nuestro corazón. Se trata de un enemigo que es capaz de reducir al ser humano a una criatura aborrecible y completamente denigrada por el grado de descomposición moral, de descomposición ética y además del sometimiento de su espíritu a mantenerse apartado de la gloria de Dios. ¿Cuál es ese enemigo? El Señor lo llama pecado, el pecado, esclavos del pecado. Y es así la primera declaración que hace nuestro Señor Jesucristo a esta respuesta. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Con estas palabras, el Señor lo que hace es redireccionar el pensamiento de los judíos. Ellos estaban, somos hijos de Abraham, ¿libres de qué? Y lo que hace el Señor con esta respuesta, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es coger su entendimiento y aterrizarlo, llevarlo a tierra, decir, no es lo que ustedes están pensando, no es lo que están pensando. Pero fíjese, ni siquiera el Señor les recuerda la historia de Israel, ¿sí? No les recuerda que Israel ha estado sujeta a opresión y a esclavitud. No les dice nada de eso. El Señor va más allá, donde el ojo del hombre no puede ver. El corazón mismo. Nosotros no podemos ver ni siquiera nuestro corazón. Y el Señor lleva su mirada allá y les dice, el corazón del hombre
es la fuente de todo pecado. Mírense, les dice el Señor, mírese cada uno de ustedes, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mientras que los judíos están mirando a Abraham, al culto, al pacto, a las promesas, etc. Mire, ¿se acuerda usted cuando Dios estimó en destruir a todos los seres humanos en tiempos de Noé? Hay una, o más bien la escritura dice textualmente en Génesis 6:5, dice la escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, óigase bien, de los pensamientos, usted pone el dedo en la cabeza, pero dice, de los pensamientos del corazón, que los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón del hombre no puede producir otra cosa que sea malo. Malo. Y esta es la condición de todos los hombres. No hay ninguno que se escape de esta esclavitud. Óigame estas palabras que les serán conocidas. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. De pies a cabeza el hombre está corrompido, está consumido por el mal, es malo en esencia. Este pasaje que lo leo de Romanos 3, los versos 12 al 18, dejan claro cuál es la condición de los hombres naturales. Y es que están en cadenas de esclavitud. Están en cadenas de esclavitud. Y solo pueden hacer ¿qué? Lo que es malo. Solo hacen pecado. No pueden hacer otra cosa. Piense, mientras que un esclavo en lo físico, aunque esté sometido a la opresión de una fuerza mayor, aún puede desear no estar bajo esa condición. El esclavo, el que tiene cadenas y lo obligan, él quizás hace las cosas en contra de su voluntad. Porque me toca, me obligan, estoy amarrado. Pero el que es esclavo del pecado no es así. El que es esclavo del pecado ama su condición. Ama su condición, se deleita en ella y por el contrario, se va a resistir a abandonar su vida de pecado. ¿Por qué? Porque es esclavo, es esclavo. Y así, hermanos, como la fe verdadera tiene maneras de ser comprobada, también aquel que es esclavo del pecado tiene marcas que lo demuestran. ¿Cuál es la marca de aquel que está en esclavitud al pecado? Allí lo tiene. ¿Cuál? Hace el pecado. Allí el Señor lo está diciendo. El Señor dijo que la marca de un esclavo del pecado es que hace pecado. Y aquí también debemos detenernos con esa palabra hacer. Esa palabra hacer, en la manera en que está escrita en el griego, implica una práctica continua, constante, como cuando una persona se ejercita en alguna disciplina deportiva, que para hacerse profesional tiene que hacerlo hoy, mañana, pasado mañana, en todo tiempo. Ese es el que hace pecado, constantemente está pecando. Entonces, hacer pecado tiene que ver, ahora, me devuelvo. Si la fe verdadera tiene que ver con vivir en la palabra de Dios, el que es esclavo del pecado tiene como característica es que vive en el pecado.
tiene que ver con vivir, con experimentar, que con su hábito, su hábitat es pecado. Se trata de una rutina, de no tener el deseo siquiera de abandonarlo. Y digo yo, hay que hacer una aclaración en la diferencia que hay entre un pecador no redimido y un pecador redimido. ¿Por qué? Mientras que el redimido, el que ha sido liberado por Cristo y que aún peca, porque todavía es pecador, y esos pecados que comete, que sí, yo digo, son más asquerosos porque Jesús ya murió por ellos, aún así el redimido no lo hace continuamente. No lo hace continuamente. El redimido llora. El redimido sufre por haber menospreciado la sangre de Cristo. Y eso lo lleva, ese arrepentimiento lo lleva nuevamente a los pies de Jesucristo, suplicando perdón. Pero el pecador no redimido vive en su pecado. Y aunque pueda llegar a experimentar algún grado de remordimiento, no va a abandonar el pecado, no lo va a hacer. Y con ello se demuestra que es un ¿qué? Esclavo. Es esclavo. Allí está su yugo, está allá a mirar el pecado, a hacer pecado y nada más que pecado. Y viene una ilustración, la que presenta el Señor Jesucristo en el versículo 35. El Señor ilustra el estado de esclavitud y el de libertad con las palabras de este verso 35. Él dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquí da a entender como si el esclavo por algún tiempo estuviera en la casa, pero no queda para siempre, ¿cierto? Mientras que el hijo sí queda para siempre. Aquí se hace una diferencia entre los que son esclavos y los que son hijos. Un esclavo puede ser desechado en cualquier momento por su amo. Piénselo así. En cualquier momento el amo puede decir, le quita la vida, lo vende, lo cambia por mercancía, qué sé yo. Se puede deshacer del esclavo en cualquier momento. Incluso, aunque el esclavo esté todavía bajo el gobierno de su amo, aún así ese esclavo no goza de ningún beneficio de la casa. No goza. No está con los de la casa. No se sienta con los de la casa. No recibe el mismo alimento que los de la casa. No se viste como los de la casa. No tiene el mismo cuidado como se tiene con los de la casa. Pero el caso del hijo es diferente. ¿Por qué? Porque se trata de un heredero. Y usted dirá, pero si el hijo es todo calavera, ¿sí? Pues despachémoslo y ya, hasta luego, se acabó. Pero la Escritura nos enseña otra cosa. Piense en el pródigo. El pródigo es hijo, o era hijo. Y el padre estaba allá mirando siempre al horizonte, esperando ver venir al hijo. Claro, se comportó como un esclavo, y fue un esclavo. Pero llegó el momento en que el Redentor lo liberó. Dice la Escritura que él, levantando sus ojos al cielo, dijo, he pecado, Padre, contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Y previo a ello, dice la Escritura, volviendo en sí. Es la acción del Espíritu que lo cambió. Pero es hijo. Y mire lo que recibió el hijo. Cosa que el hermano mayor no lo entendió. Anillo en el dedo, mejores ropas, una buena vianda. Es hijo, hermanos, es hijo, redimido. El hijo es heredero y puede disfrutar de los privilegios de la casa porque pertenece a la familia. Pertenece a la familia.
Hermanos, es muy probable que el Señor quiera traer a la mente de estos judíos que se jactaban en ser hijos de Abraham el hecho que sucedió en ese hogar. Claro, recuerde, estos judíos sacaron su mejor armamento. Somos hijos de Abraham. Y yo creo también que estas palabras del verso 35 querían traer en contexto a estos judíos. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el seno del hogar de allá, de Abraham, sucedió tal cual como lo expresa el verso 35. Recordemos que Abraham tuvo dos esposas, ¿cierto? Una Sara, con la cual tuvo el hijo que Dios le había prometido, y Agar, que era la sierva de Sara, de quien nació Ismael. Y la voluntad de Dios, según Génesis 21:10, fue: echa a esta sierva y a su hijo. ¿Por qué? Porque el esclavo no queda en la casa para siempre. Aunque el Señor da una razón contundente en Génesis 21:10, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Aunque el Señor tiene en mente la esclavitud al pecado, la referencia de Sara y de Agar es el modelo de dos pactos, el de la ley y el de la gracia, tal como lo presenta Pablo en la carta a los Gálatas. Vaya allí por un momento, Gálatas capítulo 4, versículos 25 y 26. Gálatas 4, 25 y 26. Escribió el apóstol Pablo, hablando como en alegoría. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hermanos, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los judíos, como cualquier otro que vive practicando el pecado, se hacían esclavos del pecado. Y además, al procurar justificarse por las obras de la ley, y en este caso en particular, por confiar, por ser descendientes en la carne de Abraham, ellos estaban ratificando que eran esclavos. Son esclavos. Mas la Escritura dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, que era lo que estaban objetando, estaban trayendo aquí los judíos. Dice Pablo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Así es que el Señor, con estas palabras del verso 35, les está diciendo, si el ejemplo es Abraham, miren lo que ocurrió en la casa de Abraham. El esclavo no permanece, el hijo sí permanece. Por tanto, hermanos, los verdaderos hijos de Abraham son los que han sido justificados por la fe en Jesucristo. Los que han creído y son conformados a la voluntad de Dios, que es por medio de su palabra, y para ellos son las promesas de salvación y de vida eterna, que tendrán su plenitud cuando el Señor Jesucristo vuelva en gloria, para llevarlos a las moradas eternas, donde la paz y el descanso se encuentran en la presencia de Dios. Ese es el hogar de los cristianos. Pero para aquel que no es hijo, ¿qué le queda? Para aquel que no es hijo porque nunca renunció a su vida de pecado y no se resguardó en la palabra de Dios, para ellos solo les queda un lugar. Serán echados de la presencia de Dios, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero el pasaje no queda allí, amado hermano, sino que nos presenta a Cristo el libertador.
Puede que a esta altura usted ya tenga una imagen más clara de su situación. Algunos podrán quizás respirar con descanso porque el Espíritu de Dios les ha guiado a permanecer en las palabras de Cristo y han confiado en Él y se disponen a seguirlo haciendo. Por eso se esfuerzan en conocer más a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y aunque vienen tiempos donde fallan a la voluntad de Dios, nuevamente son traídos para ajustar sus vidas conforme al Evangelio. Pero también puede ser que entre nosotros estén algunos que se identificaron que son esclavos, que son aún esclavos del pecado, que no son hijos y que en lugar de amar la palabra de Dios, hasta este día la han aborrecido. Pero óigame bien, y digo hasta este día. ¿Por qué? Porque confío en las palabras de amor de nuestro bendito Salvador, quien aún despliega de su gracia diciendo: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, amigos, alguna vez el Señor dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos, ¿verdad? Y de manera similar hoy podemos decir que Jesús hoy viene por aquellos que están en necesidad y puede liberar a todos los que son esclavos del pecado. Lo puede hacer. Escuche muy bien a ese ofrecimiento. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, estas son las palabras de alguien que tiene autoridad, en las cuales se puede confiar, porque solamente Cristo pudo llevar los pecados del mundo en ese madero, sobre la cruz del Calvario, y así pagar por cada alma que confió en su sacrificio. La provisión ya fue dada, el sacrificio ya fue hecho, y vimos que es efectivo. Es tiempo de renunciar a las cadenas y de acercarnos al libertador. El Señor vino a este mundo caído que, piénselo así, usted puede entender a este mundo caído como un mercado de esclavos. Yo no sé si usted en películas, claro está, o a menos de que usted haya sido esclavo y haya sido vendido en un lugar de estos. No creo. En ese mercado, en el agora que se llamaba, donde se feriaban los esclavos, eran puestos, diga usted, sobre una tarima y eran feriados, ¿cierto? Eran vendidos. Y este mundo es eso, hermanos. Un lugar donde se vende a los hombres al pecado. Todos los seres humanos que son esclavos son vendidos al pecado, vendidos a la avaricia, vendidos a la fornicación, otros vendidos a la borrachera, otros vendidos a la idolatría y a todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Son esclavos y son vendidos a esas cosas. Y a ese mercado de esclavitud, a este mundo vino Cristo a ofrecer libertad a todos aquellos que creen en Él. Hermanos, ese es el ofrecimiento real y verdadero. ¿Por qué es verdadero, hermanos? Porque Cristo es Dios y Dios es verdad y Él no miente. El ofrecimiento es verdadero porque solo Cristo tiene el precio, tuvo el precio suficiente para hacer el pago por ese rescate. Dice la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 12: no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Esto estaba acostumbrado el pueblo judío. Pecado, becerro. Una fornicación, una vaca. Una mentira, una lujuria, qué sé yo, un animal. No por sangre, Hebreos 9:12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, óigase bien, no una redención con fecha de caducidad, obteniendo eterna redención. Libres, siempre libres. Así es que piénselo así. Por más inmundo, por más ruin que sea el pecado que cada quien practica, aunque pueda ser un vicio, piénselo también, un vicio del cual usted piense que es insuperable, la propuesta del Evangelio de Jesucristo es verdaderamente una proclamación de emancipación. Cuando menos, hermanos, cuando menos, hoy usted ya conoce el edicto del rey. No le va a pasar como aquellos esclavos allá en Estados Unidos que nunca les llegó la ley y nunca supieron que había una oportunidad de ser libres. Cuando menos hoy, este puñado de hombres, mujeres, niños, han recibido el edicto del Rey soberano, glorioso del universo, Jesucristo, que Él vino a este mundo a cumplir la voluntad del Padre. Él vino a traer la libertad a los cautivos, tal como lo profetizó Isaías. Y mientras el glorioso evangelio de gracia aún pueda ser predicado, significa que Jesús aún está salvando. Aún hay esperanza. Él puede derribar ese pecado que para usted es difícil de abandonar. Pero es necesario que crea que Él es suficiente. Y la primera cadena que derribará el Señor es la de la ceguera que no le permite sopesar su esclavitud. Pregunto, ¿no le parece que eso sería un verdadero acto de amor? Que usted tuviera conciencia de sus pecados. Hermanos, eso es amor. Eso es amor. Que usted pudiera verse como esclavo, decir, que pongámonos en las sandalias del judío. Pero nosotros somos hijos de Abraham. Pero que el Señor les diga, esclavos sois del pecado. ¿Por qué hacen pecado? Y se los pongo más craso. En un judío que tiene un estándar muy amplio, Pablo, llamémoslo Saulo, antes de su salvación. Este Saulo fue llevado a los pies de Jesucristo, siendo que él respiraba muerte para ir a echarle mano a los cristianos, a la iglesia. Pero fue postrado a los pies, a tal punto que más adelante él llegó a decir, yo soy el primero y más grande de los pecadores. Esa libertad la trae Cristo y solo Él. Y ese es el primer acto liberador. Un acto que le puede llevar a Jesucristo, a clamarle por su perfecta redención. Y ahora, crea, hermano, crea, amigo, en estas palabras y permanezca en ellas. Todo, óigase bien, todo lo que el Padre me da, dijo el Señor Jesucristo, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Y así se unirá a los que ya han creído. Se unirá a un pueblo libre. Libre de hacer la voluntad de Dios, libre para adorar a su Salvador, libre para ser una piedra viva en el templo de Dios. Y gracias a esa libertad, hoy venimos para ser instruidos en las Escrituras. Nadie nos obligó. Vinimos libremente para permanecer en la palabra de Cristo, para vivirlas en cada una de las áreas de nuestra vida. Y así seremos libertados todos los días de nuestro necio corazón,
libertados de nuestras tentaciones, libertados del mundo y de los susurros del diablo. ¿Qué tal esa propuesta? ¿La va a despreciar? Hoy puede ser el último día. No lo sabemos. No lo sabemos. Roguemos al Señor, hermanos, que permanezcamos en su palabra para seguir disfrutando de la libertad con la cual Cristo nos hizo libres.